Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Las decisiones unilaterales y cuestionables del presidente Donald Trump empiezan a levantar serias sospechas en los círculos de poder norteamericanos. En el Parlamento estadounidense, muchos empezaron a cuestionar la última ocurrencia de Donald Trump, de que inyectarse detergente en vena puede ser un tratamiento eficaz contra el coronavirus. En las últimas horas, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel, ha anunciado que abrirá una investigación sobre la decisión de Donald Trump de suspender la financiación en la que el país contribuye a la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la lucha contra China, afirmando que exigirá al país asiático el pago de miles de millones de dólares por el daño provocado por la pandemia del coronavirus. También señaló que no se responsabiliza de las múltiples intoxicaciones con detergentes provocadas después de que sugiriera ingerir o inyectar estos productos para combatir la pandemia. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, anunció que iniciará una investigación sobre la decisión del presidente Donald Trump de suspender el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. En una carta enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo, Engel indicó que la explicación ofrecida por la administración Trump para suspender la contribución en medio de la pandemia de coronavirus era inadecuada. Por ello, solicitan materiales del Departamento de Estado, incluidos todos y cada uno de los documentos relacionados con la decisión y su impacto, listas de reuniones y funcionarios consultados sobre la financiación para tomar decisiones al respecto. Donald Trump vuelve a cargar contra China. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no descarta exigir a Pekín el pago de miles de millones de dólares en compensación por el daño mundial provocado por el coronavirus. No estamos contentos con China, afirmó el mandatario. No estamos contentos con toda esta situación porque creemos que podría haberse detenido en su origen rápidamente y nos habría extendido por el mundo. También señaló que no se responsabiliza de las múltiples intoxicaciones con detergentes, un centenar en Nueva York, provocadas después de que sugiriera ingerir o inyectar estos productos para combatir la pandemia. Aunque ha suspendido después sus ruedas de prensa diarias, con sus declaraciones Trump sigue abriendo heridas, como al asegurar que mantendrá cerradas las fronteras con Europa porque la situación allí es trágica. Sin embargo, las cifras indican que en Estados Unidos no es mucho mejor. Los contagios rozan el 1.000.000 y se han registrado 56.000 muertes, 17.500 de ellas en la ciudad de Nueva York. De hecho, el gobernador Andrew Cuomo ha anunciado que las medidas de confinamiento se extenderán más allá del 15 de mayo en muchas partes del estado. Algunos restaurantes han reabierto sus puertas para dar cenas, pero el ambiente ya no es el mismo. Los empleados llevan mascarillas, se usan manteles desechables y se comprueba la temperatura de los clientes. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el lunes un aumento del salario mínimo mensual en Venezuela, en un intento de elevar los ingresos de los ciudadanos, que en su mayoría no tienen la capacidad de cubrir la totalidad de sus necesidades básicas de alimentación. A partir del 1 de mayo, el salario mínimo mensual se ubicará en 400.000 bolívares, lo que equivale a unos 2,33 dólares al tipo de cambio oficial, que sumado a un bono de alimentación elevó la remuneración mínima legal a unos 4,66 dólares americanos. Acá en Venezuela se ha anunciado recientemente este incremento del salario mínimo que llega a 800.000 bolívares. ¿Cuál es la lectura que usted como constituyente le da? Bueno, déjame comenzar por decirte que somos el único país del planeta Tierra cuyo gobierno ha anunciado una medida de incremento del ingreso mínimo nacional. El único país. Es decir, en el resto del planeta Tierra, en este momento, hay una franca tendencia hacia despedir a los trabajadores y trabajadoras. Tú hablabas ya de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí van por 26, pero 26 son los que han pedido subsidio. La verdad es que la cifra real
es superior a 26 millones de nuevas personas echadas a la calle que no van a tener ni siquiera un ingreso mínimo, van a quedar en la calle y sin ningún tipo de protección. Además, hay que decirlo, recuerda que Estados Unidos es uno de los países, pero la mayoría de los países además no tienen ningún tipo de protección como las que sí tenemos en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, los trabajadores y las trabajadoras, que recibimos un subsidio de 100% para educación, para salud, casi de 100% para vivienda, para alimentación, casi de 100% también por la vía de los CLAP, que recibimos también un 100% casi de subsidio en materia de combustible, casi un 100% en materia de transporte. En fin, yo solo quiero ilustrar que mientras en el mundo la tendencia general que ha producido el colapso del capitalismo y que se ha agudizado con la crisis del COVID-19 es hacia la precarización general del trabajo. En todo el planeta está un proceso actualmente de que están echando a la gente a la calle. En algunos casos no los despiden, pero les dicen no te vamos a pagar por los siguientes 4 meses. Y a los que tienen mejor suerte, pero los que tienen la suerte que está corriendo la mayoría de los trabajadores en este momento los echan a la calle sin derecho a nada. Ya la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, como se conoce por sus siglas, ha admitido que va más de 130 millones de desempleados en el mundo. Pero esto es solo la punta del iceberg, o sea, esto solo está empezando. Lo que se espera es que haya más de 500 millones o entre 500 millones y 1.200 millones de desempleados que se irán a sus casas sin recibir ningún tipo de indemnización ni de pago a propósito del colapso casi que definitivo y terminal del modelo de explotación clásico capitalista. Mientras eso ocurre en el resto del planeta, yo comienzo por resaltar que la República Bolivariana de Venezuela es el único país del mundo donde su presidente, nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador Nicolás Maduro Moros, anuncia un incremento del ingreso mínimo nacional. Okay. Y cuando digo mínimo nacional, quisiera, Michelle, y usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión que nos escuchan, quisiera subrayar el concepto de mínimo, porque es que resulta que cuando se establece el mínimo, según la ley venezolana, ningún trabajador o trabajadora podrá estar por debajo del ingreso mínimo nacional, pero cualquier trabajador o trabajadora puede estar por encima de ese mínimo establecido. Y hay varios mecanismos para poder estar por encima del ingreso mínimo nacional. Quiero decirte además que ni siquiera el 20% de los trabajadores de Venezuela perciben en forma única el ingreso mínimo nacional. Es decir, más del 80% de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela reciben un ingreso mínimo nacional superior al que está establecido por decreto del presidente. En este caso, hay muchos trabajadores y trabajadoras que antes de anunciarse el ingreso mínimo nacional que se anunció el día de ayer por vía del comunicado del ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, ya estaban percibiendo ingresos superiores a los que se acaban de acordar. Y entonces yo rescato de nuevo, se trata del mínimo. Si usted es un patrono, usted unilateralmente como patrono, atendiendo a la formación profesional o académica o a la importancia del trabajo que realice su trabajador o sus trabajadores y trabajadoras, usted está en su libre determinación de asignarle la cantidad de salarios mínimos que usted desee. Eso en el sector de los empleadores, pero además de los que somos empleados, de los que estamos, digamos, dependemos de un patrono, también tenemos en la mayoría de los casos en nuestro país, saca la cuenta solo por el sector público. Por ejemplo, en el sector público nacional hay millones de trabajadores, 5 millones aproximadamente de trabajadores y trabajadoras en la administración pública. Pues bien, ninguno de esos trabajadores y trabajadoras, ninguno de esos millones de trabajadores y trabajadoras que están en la administración pública nacional reciben el salario mínimo, porque resulta que donde hay convenciones colectivas existen las llamadas tablas salariales o escalas salariales o tabuladores salariales. ¿Qué significa que existan esos tabuladores? Que el salario mínimo nacional es una referencia de arranque para establecer los distintos niveles de sueldo dentro de la administración pública y también dentro del sector privado, porque también hay convenciones colectivas en una gran cantidad de empresas del sector privado de nuestro país. Esto entonces, sumado a que los propios contratos individuales de trabajo permiten establecer sueldos superiores a los que se establecen en el mínimo, quiere decir con claridad que nadie puede estar por debajo del mínimo, pero cualquiera
que tenga convención colectiva o que haya negociado un contrato individual de trabajo o que tenga un patrono que valore su formación o su pericia o su capacidad o la importancia del trabajo que desempeña en la entidad de trabajo, puede recibir el salario por encima del que está establecido. Y bueno, quisiera un poco para redondear esta primera intervención decirte también que no podemos caer en las manipulaciones de los que pretenden establecer unas referencias que no son reales. Por ahí anda circulando en las redes una tablita que yo no sé qué mente satánica la inventó, pero que trae una referencia del año 2016 para decir que el salario mínimo ha quedado por debajo de los precios que se acordaron cuando todavía no se termina de definir, porque eso se está trabajando. Ayer hubo una firma de un acta, pero se está trabajando cuáles serán los precios acordados. Hay que decir, en consecuencia, que ningún análisis para valorar las decisiones y las medidas que ha implementado el gobierno del presidente Maduro pueden estar desprendidas ni de la guerra económica que nos azota desde hace varios años por vía del bloqueo genocida que se le ha impuesto a todo el pueblo venezolano, ni mucho menos de la situación de pandemia que ha impuesto el llamado COVID-19, que ha llevado a la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en el mundo y a la precarización de las relaciones de trabajo en el mundo. Pregúntense entonces ustedes, preguntémonos todos, ¿en qué país del mundo están aumentando el ingreso mínimo? Preguntémonos también en qué país del mundo se han protegido los puestos de trabajo por vía de decreto presidencial. Preguntémonos también en qué país del mundo los trabajadores y las trabajadoras reciben subsidios de casi el 100% en las distintas áreas que he mencionado: salud, educación, vivienda, transporte, combustible, electricidad, agua. Por vía del carné de la patria, por vía del sistema patria, ¿en qué país del mundo se aplican? Ahora están tratando de hacer algunos ensayos tímidos, pero gracias a Dios, al comandante Chávez y al compatriota presidente Maduro, aquí tenemos el sistema patria, que no lo estamos ensayando, que lo tenemos bien armado y que ha servido para llevar, por vía de bonos de la patria, complementos a los ingresos de las trabajadoras y las trabajadoras de forma casi que regular.